Primero, gracias a Paloma, al invisible Pep, que ha estado más visible esta vez. Bueno, me han hecho visible. Han cambiado el rol, sí. Y un poquito, bueno, esta oportunidad para... Creo que la oportunidad más que hablar del libro es comunicar una posibilidad. Una posibilidad que brinda una herramienta que es una apertura muy nueva, ¿no? Entonces, bueno, la primera cosa que quisiera un poco ver es si alguien acá no sabe nada de qué se trata este libro o como que ha venido un poquito porque le han tirado de la oreja a alguien, porque la charla va más para ellos, ¿eh? Bien, buenísimo, genial, 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 poco, también, arrastrados, más o menos. Y luego, o que han venido por una intuición, pero suele ser arrastrados. Así que, la verdad que, como digo, mi intención, hay gente aquí que ya conoce de qué se trata esta apertura, que ya tiene un proceso en esto y ese proceso ya tiene como una maduración interna, ¿no? Pero realmente la oportunidad es para tratar de comunicarlo a cualquiera para que pueda ser entendible esta posibilidad, y desde ahí se va a abrir, como cualquier posibilidad, se va a abrir o no con una decisión, se va a abrir o no conscientemente con una decisión interna, ¿sí? Entonces, haremos una especie de mix del libro, desde dónde lo está abordando y qué está abordando, ¿no? Lo que se ha venido a llamar la ley del desdoblamiento del tiempo, que viene ofrecido por un físico cuántico francés. Y esta ley del desdoblamiento luego es asimilado por una persona que puede como armarse una manera de tomar esa ley, pero desde una mirada más amplia, ¿sí? Que es Alejandra Casado. Bien. Alejandra Casado no es una maestra, Alejandra Casado no es un gurú, simplemente es una persona común, como todos nosotros, que simplemente lo que pudo hacer es encontrar la manera de dar coherencia a algo que estaba adentro de muchos de nosotros, pero que no lo podíamos ver, ¿sí? Es decir, había una verdad interna ya dentro de uno, pero que todavía no era consciente. Entonces, ante una verdad que está dentro de uno, pero no se puede ver, no hay nada de afuera, que te pueda dar esa verdad, ¿sí? O esa posibilidad, vamos a llamarlo por ahora. Nada de afuera te lo puede dar. Lo que puede hacer lo externo es activar lo que ya tienes, ¿sí? Entonces, entendido así, Alejandra lo que supone en mi proceso al menos, es alguien que sabe activar algo que ya tenía. Entonces, diferenciarlo de alguien que se iluminó y me dio algo que no tenía. Como empezar a romper una dinámica que está muy instalado en el proceso humano, que es una dinámica de maestro-alumno. Normalmente la dinámica del maestro-alumno es que alguien sabe algo y otra persona no sabe algo, entonces es una transmisión de lo que le falta. ¿Se entiende? Esa dinámica llega a un punto que me parece que tenemos que redefinirla. No,
lo que hay es un intercambio de propósitos, para que cada uno pueda expandir la conciencia de lo que es. Entonces, si vemos como, por ejemplo, cómo se conecta un cerebro, lo que va a tener es diferentes partes que están teniendo como una sinapsis que se interconecta, ¿sí? Pero no hay un centro que es el maestro gurú, neurona gurú. ¿Se entiende? Hay se requiere del cerebro que las diferentes partes, que son diferentes funciones, se interconecten. Es decir, que lo que estamos brindando es una interconexión entre todas las neuronas para una lógica que nos una más que una lógica que nos separa, ¿sí? Bien, entonces lo que se vino a llamar el desarrollo que pudo como ofrecer Alejandra en un primer momento es perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos. Sencillito, ¿no? Que luego, en su maduración, también conectó con otra presentación que era lógica global convergente. Entonces, estas palabras que parecen tan sumamente complicadas, vamos a tratar de tener un diálogo aquí para, no para que lo entiendan, sino ponerlo de una manera que se puedan dar cuenta, que es diferente. O sea, la intención no es un entendimiento, sino es la posibilidad de detonar un darse cuenta. Un darse cuenta es esa parte, ese aspecto de verdad en mí que no podía ver. El darme cuenta es cuando ya empiezo a poder verlo, ¿se ve? Un entendimiento es una respuesta externa que yo me lo creo. O yo lo entiendo, ¿se ve? Entonces hay una gran diferencia entre tratar de entender lo que se va a abrir aquí y poder darse cuenta. ¿Sí? Me parece que se está dando cuenta. También están bien invitados para mí para compartir preguntas o lo que quieran, ¿sí? Así que mi intención no es un monólogo, salvo si no se da ninguna pregunta, sino que sobre todo las personas que no saben o han venido sin realmente conocer de qué se trata esto que estamos abriendo aquí, me encantaría escucarles, ¿sí? Ah, bueno, dale. ¿Qué añade Alejandra respecto de Garnier Mallet? Bien, la perspectiva. La perspectiva. O sea, yo puedo tener una comprensión de cómo funciona una realidad y sé cómo funciona y luego está la perspectiva desde donde abordo eso. ¿Ya? O sea, a ver cómo lo digo, puedo usar la energía nuclear para calentar una casa o explotar un lugar. Es la misma comprensión, es la misma entendimiento, si se quiere, pero la perspectiva desde donde lo estoy usando y abordando es diferente. Entonces, vamos a tratar, la primera palabra es perspectiva universal, ¿sí? Cuando yo digo perspectiva, ¿qué se os detona en la cabeza cuando digo perspectiva? ¿Qué os viene? O cómo lo podrían definir en sus palabras. Una perspectiva. Una visión, punto de vista. El dibujo, desde donde estás viendo una imagen, un objeto. Bien, bien. Una referencia, un ángulo. Un horizonte. Como raro, porque todos tienen razón y están equivocados al mismo tiempo. Digamos
que otra cosa que vamos a estar conociendo a través de esta presentación es cómo opera en un primer momento la percepción de las cosas, ¿sí? Ahora, la percepción de lo que puedo ver, la percepción que me abre una visión, depende de dónde coloque mi referencia, cuál es mi perspectiva. Entonces, a veces pongo este ejemplo. Imagínate que yo veo una montaña, ¿sí? Y sé que hay todo un paisaje detrás mío. Ahora, si yo en esa montaña me coloco a la mitad, voy a tener una perspectiva limitada, lo que significa que cuando me coloque ahí, voy a poder percibir una cantidad de cosas, ¿se ve? Ya. Entonces, la perspectiva es donde te coloques en esta montaña para poder tener una percepción de las cosas. ¿Dónde te vas a colocar en la montaña para tener una percepción de las cosas? Entonces, tenemos la posibilidad de colocarnos a la mitad de esta montaña. ¿Qué es colocarnos a la mitad? Es tener una perspectiva particular, personal. O sea, una perspectiva que de alguna manera u otra está limitada. ¿Sí? ¿Por qué va a estar limitada esta perspectiva? ¿Qué va a hacer que esté limitado? Eso también tenemos que entender, sobre todo cuando yo me abro a tener una perspectiva universal. ¿Qué estoy tratando de hacer? De comprender lo que me separa de esa perspectiva, o sea, mis barreras, ¿sí? Los límites, para entender cómo funcionan esos límites para poder trascenderlas. ¿Se ve? Esto también es entender cómo es la lógica de aquello que me limita. Entender cómo estoy limitado, que no significa limitado como equivocado ni erróneo, es limitado. Es decir, que solo estoy, desde la mitad de la montaña, no es que no esté viendo las cosas, estoy viendo, pero limitado. Estoy limitado por la perspectiva desde donde me posicioné. ¿Se ve? Ya. Entonces, no hay malo o bueno. Hay una perspectiva limitada que me hace percibir limitado. No es malo, es simplemente... imagínense... Entonces, desde ahí, perdona, Sí. desde ahí la perspectiva está vinculada a la frontera. Yo te diría que la perspectiva es donde se coloca la frontera. Si tú tienes una perspectiva limitada, vas a tener una percepción de frontera. ¿Ya? Ahora, una cosa es que te das cuenta que tienes una perspectiva limitada y decides abrirte a una nueva perspectiva, y otra diferente es que defiendas la perspectiva limitada desde donde te has colocado. El muro. Porque todos vamos a tener una limitación en nuestra percepción, pero unos van a elegir mantener esa limitación y defenderlo, y preguntarán ¿por qué voy a mantener mi limitación? ¿Por qué voy a defender esa limitación? ¿Por qué lo voy a sostener? Bueno, porque básicamente sobre esa limitación nos hemos construido un sentido de identidad. Entonces, que tenga que soltar esa limitación es soltar lo que soy. Lo que mejor dicho, lo que soy, cómo me he definido. Mira, cualquier definición te hace limitado. Cualquier definición es lo que va a hacer que te coloques en un lugar no universal en última instancia. Entonces, vas tomando... Entonces, ¿cuál es la perspectiva de Garnier, no? Parece que la perspectiva de Garnier es una perspectiva donde utiliza la ley para poder tener resultados para satisfacer mis deseos. ¿Ya? Fundamentalmente es en esa área.
es cómo usar este conocimiento del universo para que el universo me haga de Aladino un poco, ¿sí? Me dé no solo 3 deseos, las que quiero, ¿sí? Quizás esta perspectiva es totalmente contrario. Más que un universo, sírveme, es universo, úsame, más bien. ¿Ya? Entonces, es la misma ley del universo, pero desde una perspectiva distinta desde donde se aborda. Es algo así como el universo está ahí para satisfacer un deseo particular o lo particular está ahí para cumplir un rol adentro del universal. ¿Dónde sientes que se posiciona tu decisión? ¿Sí? Ahora, abrirte más que a consumir el universo, que el universo, por llamarlo de alguna manera por ahora, me mueva, ¿sí? Esa decisión, es decir, no es malo uno ni el otro, no hay uno mejor o peor. Lo que sí hay es una coherencia con uno y una coherencia con... Lo importante de lo íntegro es la coherencia, ¿ya? Entonces, tampoco el libro viene a abrir algo que va a ser mejor para la gente, sino que le dé una herramienta para acompañar esta... Cuando os he dicho esto un poco de dónde está mi inclinación, dónde siento una inclinación hacia que el universo me satisfaga los deseos o de alguna manera que sea movido como con un rol del propósito del universo. ¿Dónde siento la resonancia? Es más importante la resonancia que el decir, bueno, esto es mejor o esto es peor. Es una resonancia. Una resonancia ¿qué es? Es una detonación interna de una verdad que todavía no soy consciente. Eso es una resonancia. Se me detonó algo adentro, por eso me resuena, pero como no soy consciente me resuena. ¿Se ve? Me resuena lo que dice. La clave es abrirte a esta posibilidad si tocó un punto de resonancia. Porque si tocó un punto de resonancia significa es como que hay esa posibilidad ya está como madura para que se haga, ¿sí? Ahora, la resonancia no es... A ver, es el punto de partida, la resonancia. O sea, no es un camino de resonancia. La resonancia es un punto de partida. ¿Y qué hay a continuación, no? ¿A dónde, si esa resonancia te tocó adentro, hacia dónde se va a desplegar? Bueno, primero si hay una resonancia, hay una invitación. Pero hay una invitación para que tú tomes una decisión. La resonancia de por sí no es la decisión, es resonancia. La resonancia es como una invitación a esa decisión. ¿Esa decisión de qué, no? De esa decisión de tener una relación distinta con el propósito de la vida. Hablemos de esto, propósito de la vida. ¿Hacia dónde uno adentro cuando hace un escaneo y una escucha? ¿Cómo es el empuje del propósito que me mueve en esta existencia que me toca vivir, en esta realidad, ¿no? Básicamente, a nivel global, hemos sido movidos los humanos por un tipo de propósito que se ha basado en lograr definir y establecer esa identidad, ¿ya? Que vendría a ser de otra manera, es un propósito de supervivencia, ¿ya? Hemos hecho un recorrido donde hemos evolucionado nuestra capacidad de poder sobrevivir,
Eso ha sido el primer propósito que mueve al humano, ¿sí? También nos mueve eso ¿para qué? O sea, yo sobrevivo ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, una primera respuesta es para poder tener muchas experiencias. Entonces mi propósito no solo es mantenerme vivo, el propósito es poder experimentar la vida. Experimentar todo lo que puedo hacer en esta vida. Cuando voy teniendo todas esas experiencias, ¿qué me aportan? ¿Qué me van a dar esas experiencias? Una cosa que me van a dar es mucho conocimiento. Entonces, en un primer momento del recorrido humano, estos 3 puntos, es decir, sobrevivir, experimentar y conocer, han sido los motores de la vida humana. Pero fíjense dónde está todo el rato puesto la perspectiva y la referencia. Está puesto afuera. Porque sobrevivo de algo que está afuera. Experimento algo que está afuera. Y voy a conocer algo que está afuera. Ha sido absolutamente necesario y preciso que se dé este recorrido humano. Pero nos está tocando en un momento donde puedo sobrevivir, experimenté muchas cosas y conozco muchas cosas. Pero hay una especie de ecuación que falta, hay un algo que falta que nos mantiene inquietos. ¿Sí? Y la inquietud es que faltó el camino de regreso. O sea, todo eso que me sirvió para mantenerme vivo, para experimentar y conocer ahí afuera, tiene que tener como una especie de movimiento para adentro. ¿Ya? El máximo logro en este buscar afuera, quizás el método más refinado que se ha logrado en la ciencia. ¿Sí? Y la ciencia lo que hace es poder conocer de forma veraz las cosas que están en el mundo afuera, ¿sí? Es decir, en la ciencia tiene como una cosa de separación entre el sujeto y el objeto. El sujeto no importa, lo que importa es entender el objeto. ¿Se ve esto? Ya. Pero ¿qué pasa? Hay un momento que la propia ciencia va a tocar en este punto y se va a dar cuenta que no se puede separar el sujeto del objeto. Y eso va a ser un principio hacia otro movimiento, que no es un movimiento de ciencia, sino es un movimiento de conciencia. Que es, utilizando esas posibilidades de mantenerse vivo, utilizando esas experiencias acumuladas individualmente y colectivamente, teniendo todo ese conocimiento, pero para otro propósito de vida, ¿sí? Y aquí es donde abre esta invitación, es para otro propósito de vida, otro propósito con la realidad, que no es una negación del primero que os he dicho, ¿sí? ¿Y qué es? Me mantengo vivo, que está muy bueno poder mantenerse vivo. ¿Para qué? Hay un propósito, ¿sí? Conozco muchas cosas, ¿para qué? Experimento muchas cosas, ¿para qué? Entonces ese para qué va a estar dándonos en la puerta de algo que estaba faltando, que es el propósito de todo este viaje. Y el propósito no solamente era para allá, sino era poder volver para acá, que es, por ejemplo, todo ese conocimiento, poder hacerlo reconocimiento. ¿Se ve? O sea, conozco muchas cosas porque en lo que conozco me estoy viendo a mí. Eso es conciencia. Es cuando el sujeto se incluye en lo que está viendo con el objeto. No hay una separación absoluta.
Nos hemos estado buscando las estrellas con microscopios así, ¿no? Para afuera. Telescopios. El microscopio para más chiquito. Pero sigue siendo afuera, ¿lo ven? Bueno, de alguna manera este es el movimiento de que todo lo que estoy conociendo ahí afuera realmente está hablando de lo que no puedo ver aquí adentro. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Ese movimiento hacia adentro es íntimo. Porque ¿qué pasa del observador para adentro? No hay estudios científicos que puedan mirar eso. La ciencia puede mirar el cerebro, puede mirar un objeto, pero cuando el sujeto está, el observador, se está entendiendo a sí mismo, es dueño y señor de esa observación. ¿Se ve? Es decir, no te va a dar... otra cosa es, este libro no tiene la intención de darte respuestas, ni conocimiento, sino una manera, una lógica que me permita empezar a darme cuenta y reconocerme. Ahora, cuando digo darme cuenta, reconocerme, ahí es otra pregunta. Estoy hablando de yo, ¿no? Otra pregunta que se va a abrir con este libro es ¿quién soy yo? O sea, cuando digo quién soy, ¿hacia dónde va orientado eso? ¿Sí? Porque cuando digo me estoy reconociendo que es David, reconociéndose a sí mismo, en una parte sí. En una parte sí, es David mirándose a sí mismo. Pero por otro lado, es eso que originó a David para poder mirarse a sí mismo. Dicho de otra forma, hay algo que nos diferencia a todos, ¿no? Lo que nos diferencia y lo que nos define es la identidad. Que en sí está muy bien la diferencia, porque son diferentes ángulos de visión. Pero cuando solo vemos lo que nos diferencia y no sabemos reconectar a lo que nos une de alguna manera, es como todos somos aquí muy diferentes, ¿no? Nuestra forma de ser, nuestra cultura, nuestra forma de ver las cosas. Hay diferencias, digamos. Ahora, lo que no podemos negar que a la vez hay algo que nos une, que todos pertenecemos a la Tierra, por ejemplo. ¿Se ve? Esto es el desdoblamiento. El desdoblamiento va a tener esta paradoja de que siempre soy algo particular, pero a la vez global. Y nunca puedo desligarme de eso, de esa doble movimiento. De decir, sí, soy una individualidad que se llama David, pero David no se puede entender si no hay un marco que lo engloba, ¿se ve? Entonces, en última instancia, que en esta conciencia, este movimiento de conciencia, ¿quién se está haciendo consciente de sí mismo? ¿Ya? David, de sí mismo, sí, por un lado sí, pero es muy limitado, es muy... Realmente, en última instancia, es eso que nos une, ese origen esencial, fuente de cualquier posibilidad y particularidad. Ese es el aspecto que a través de todos nuestros ojos se está reconociendo a sí mismo. Y está expandiendo su reconocimiento, expandiendo la conciencia que tiene de sí. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que no es una persona, no es una cosa particular. Es una cosa, a veces lo llamo como el gran espía. Bueno, para los que más o menos ya están, llamamos esto plano 7, ¿sí? A este punto esencial que nos conecta a todos. ¿Sabe lo que pasa con ese punto esencial que nos conecta a todos? Que no tiene definición. Porque si tiene definición va a estar limitado, ¿se ve? Eso es muy raro para nosotros, porque el origen siempre le hemos podido definir como algo. Ese punto fuente, esencial, origen, siempre le hemos podido, no sé, ponerle una característica. Ya sea un Dios, ya sea una energía,
ya sea un patrón geométrico, es algo. Bueno, esta es la cosa, que si es algo, está limitado. Porque si es algo, tiene que tener una definición. ¿Se ve esto? Entonces, si es algo, no va a tener la perspectiva más universal. Entonces, para tener la perspectiva más universal, ¿qué va a ser este punto en la cual me coloque en la montaña? ¿Qué no tiene definición? ¿Qué palabra, que la palabra solamente es una palabra, podemos usar como útil para colocar esto que no tiene definición? Vacío. Nada. Ahora, no es el vacío que tu mente está pensando, no es el vacío entre las cosas, porque eso es un concepto de tu mente. O sea, esto va a generar cualquier concepto que aparezca en tu mente, pero no se va a limitar a ninguno. Entonces, nuestra mente tiene que llegar a un punto como medio de rendición, de decir, jamás voy a poder limitarlo a una estructura mental, pero lo que sí puedo hacer es reconocer que eso está conectado a mi mente, eso sí. No puedo encerrarlo en mi mente, pero sí puedo permitir que eso opere a través de mi mente entre otros planos que tenemos, ¿sí? Lo llamamos nada, vacío, puro abstracto. Pero en última instancia tiene que tocar un punto de no tiene definición, no tiene límite, ¿ya? Cuando yo puedo conectarme a ese punto, que vean cómo ese, si me puedo conectar a ese punto significa que no lo puedo controlar. No lo puedo encerrar en una creencia. No lo puedo encerrar en una imagen mental. No lo puedo encerrar en eso. Lo que hemos tratado siempre de encerrarlo como algo. ¿Se ve esto? No es una energía, porque si dices es una energía, ya vas a tener muchos preconceptos de lo que es la energía, y en sí energía es algo que se mueve, lo que significa que tiene espacio, tiene tiempo. Cualquier cosa que tenga espacio y tiempo está limitado a... ¿Se ve? Ya. Entonces, es un modelo lógico no espiritual, no místico, es un modelo lógico. Que algunos preguntarán, pero ¿cuál es la diferencia, no? Me parece que esta forma de conectar con esta parte invisible, ¿ya?, lo hemos hecho a través de medios o códigos que han tenido, vamos a llamar, un margen de error muy grande. Porque han tenido un gran como misticismo, como algo mágico. ¿Y saben lo que pasa? Que no es ni místico ni mágico. Es lo más fundamentalmente orgánico que hay. No es especial en el sentido que tenemos, ¿no? O sea, de Hollywood. O sea, tenemos que sacar de nuestra cabeza de que este punto de conexión es una cosa que me va a provocar una gran como éxtasis emocional. Es una cosa que está aquí ahora en este momento sencillo. Entonces, para la ciencia antes se usaba para explicar cosas como la lluvia o se utilizaba mitologías, ¿no? Se utilizaba una serie de cuestiones que se usaban en una época porque era lo que tenía. Entonces, el rayo era Zeus enfadándose o lo que sea, ¿sí? Ahora, podemos decir que es muy bonito, pero la precisión que ha podido tener la ciencia en explicar cómo llueve, no lo podemos negar, ¿no? Porque la ciencia lo que usó es una lógica de referencia externa, pero usó una lógica para ver verdad, no belleza, no espectacularidad.
verdad. ¿La verdad incluye belleza? Claro que sí, pero el punto de verdad, yo cuando quiero ver algo de forma verdadera, lo quiero ver de forma neutra, con una lógica. Ahora, si hay una lógica para poder entender la ciencia, ¿no? Una lógica para poder entender las cosas que ocurren afuera, que me parece que es el máximo logro que hemos conocido. O sea, para saber la temperatura de esta habitación, me parece que la ciencia viene bien, ¿no? O sea, la autorreferencia para las cosas... O sea, para... A ver cuántos grados hace. Confío más en la ciencia. Ahora, que me diga que hace 25 grados en esta habitación, no significa que ese dato preciso la pueda convertir en conciencia. Ahí necesito una lógica que no es ciencia, es otra cosa. Es una lógica que puede tener la misma intención de neutralidad y de verdad, pero mirarse en el mundo, si se quiere, del observador, ¿ya? Entonces sí, este libro está abriendo un propósito de que cada individualidad pueda ponerse como disponible a un juego universal para ser una pieza de conciencia, una pieza para que ese origen pueda, a través de mi particularidad, los ojos particulares que tengo, poder ver una pieza más de este gran puzzle, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? No solo es belleza, ¿por qué? Porque si me subo a lo alto de la montaña y estoy en esa perspectiva universal quiere verlo todo. Belleza no quiere ver lo feo. O sea, en este primer momento de sobrevivir, de experimentar y de conocer, había algo detrás que decía, pero lo bueno. Lo bueno, no lo malo. Todo, pero lo bueno. ¿Esto qué hace? Que no pueda tener una imagen completa de lo que pasa. ¿Qué pasa cuando empiezo a tener una imagen completa de lo que pasa? Lo que pienso que es bueno tiene una cosa no tan buena, y lo que pienso que es malo tiene una cosa no tan mala. Que son realmente dos principios en un juego, son dos principios que realmente están conectándose para el mismo fin. No hay opuestos. Hay dos principios, pero no hay opuestos. Son dos principios que se unen, un principio que podríamos llamar masculino, otro femenino. Para ponerlo sencillo, hay un principio adentro, el observador, y un principio externo, lo observable. Ahora tienen que dialogar juntos. Yo para lo que no puedo ver de mí, necesito que algo me lo muestre de afuera, ¿se ve? Mira, un ejemplo con esto. Hay una cosa interesante. Tu ojo, imagínate, mi ojo puede ver todas las cosas, salvo a sí misma. ¿Ven esa? O sea, ¿cómo lo hace, no? No puede. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ojo para poder verse? ¿Necesita qué? Un espejo. Un espejo. O sea, es poner afuera lo que ya tengo. Es tan esencial, o sea, es tan mi ojo, es tan eso, que no lo puedo ver. Es tan puramente mío que no se puede como mirar a sí mismo. Entonces hago una especie de truco para poder verlo afuera, ¿ya? Es como un desdoblamiento. Ahora, esta es la clave. ¿Los ojos que estoy viendo en el espejo son mis ojos? No, pero me permite tomar conciencia de mis ojos. ¿Lo ven? Entonces, el mundo que veo afuera de mí es puramente la esencia. No, pero me permite tomar conciencia de lo que es esencial. ¿Se ve eso?
Entonces, en última instancia, es una nueva relación entre eso que llamo como mundo externo y el observador interno. Y no es una cosa donde el observador está aislado porque es una amenaza todo eso. Pero ven la paradoja, es una amenaza, significa que yo mismo soy mi amenaza. ¿Sí? Es otra relación, otro propósito que me conecta con esa realidad. Y es un propósito de verme en eso porque es lo que es como el ojo que no puede verse a sí mismo. Me permite ver eso que no puedo ver de mí. De mí, pongamos ese mí no solo en lo particular, David, sino eso que lo originó. Entonces, eso que lo originó está mirando a través de todos nuestros ojos de una manera para poder verse sus partes. ¿Sabe? Ahora, en un momento tenía que verme aislado, ¿para qué? Para que pueda saber cómo es esta parte. Como de forma... Pero hay un momento, más que de tener la posibilidad de aislar un ángulo para que se experimente, que eso es lo que hemos hecho. O sea, los rusos se han aislado para experimentar su ángulo. Los de Estados Unidos también. Es decir, hemos tenido un mundo donde cada parte se ha defendido lo que le interesa, ¿se ve? Ahora, por ejemplo, ¿hay otra manera de conectar las partes? Imagínate un cuerpo donde esté ocurriendo eso, donde el corazón esté en lucha con el hígado y el hígado está en lucha con el pulmón. Lo que tendrías ahí es una disfunción. ¿Ya? ¿Lo ven? Ahora, ¿cómo sabemos cómo funciona bien un hígado? ¿Cómo lo sabemos? El hígado que funciona bien, ¿cómo lo sabemos? ¿Y cómo sabes que está sano? Lo tienes que comparar con uno enfermo. O sea, necesitas conocer la disfunción para entender la función. ¿Se ve? Entonces es una precisión de la Tierra sobre sí mismo. Conocer cómo es su disfunción en el sentido, una lógica donde las partes de un mismo organismo se estén peleando. Es una disfunción, ¿lo ven? Ahora, ¿para qué eso? ¿Es Satanás o es una cosa así? ¿O es que tiene un propósito para la conciencia de la Tierra? ¿Se ve? ¿Tendrá un propósito la disfunción para la conciencia? Entonces es poder ver nuestra disfunción, si se quiere, nuestra limitación, me gusta, no como un bueno o malo que cuando lo veo me tengo que castigar, sino cuando veo esa disfunción me abre la puerta a tomar conciencia de la función. Es decir, nos miramos a nosotros mismos sin ojos de valores. Porque los ojos de valores, ¿qué hacen? Dicen bueno, malo, culpable, inocente. ¿Ya lo ven? Entonces nos tenemos que ver sin eso. ¿Por qué? Porque nos tenemos que ver para reconocernos, entender. No puedes tener al científico con el corazón enfermo, el hígado enfermo y el sano para entender cómo son y tenerle con una cosa de culpándolo. ¿Lo ven? Como eres malo, no deberías, te deberían condenar a prisión o... ¿Sabe? Tenemos que tener una claridad para decir, estoy entendiendo, estoy tomando conciencia con este hígado disfuncional, estoy tomando conciencia de cómo funciona. Entonces, con sus disfunciones, con nuestras disfunciones, podemos entender cómo funcionamos. Es todo lo contrario. No se trata de hacerlo bien. Se trata de ver dónde está el límite, entender dónde está el límite
para poder reconocerlo con la mayor sinceridad y honestidad posible, porque esa va a ser mi puerta a expandir, ¿ya? ¿Qué pasa? Que cuando antes nosotros veíamos nuestro límite o nuestra disfunción o algo, había algo que decía, eres malo por eso, ¿se ve? ¿Qué pasa cuando eres malo por eso? Entonces tengo que hacerlo bien. Entonces, en vez de verlo, trato de no verlo. En vez de verlo y entender la lógica de eso, lo que hago es me autocastigo o castigo al otro. Y bueno, se va. A ver, entonces, en última instancia, este modelo lógico, llamado perspectiva universal de desdoblamiento de los tiempos, o lógica global convergente, de nuevo es esa cosa de, por ejemplo, todo lo que me están escuchando no es, para mí, obviamente puede ser una respuesta a una conciencia que maduré y sale por mi boca, eso sí, pero para el que está afuera no puede ser una respuesta. Tiene que ser el activador de una pregunta. Porque si es una respuesta, es una creencia, ¿lo ven? O sea, es el activador de una pregunta para el que está afuera, ¿no? Me parece que es mucho más sano tomarlo así. Es como, es el activador. ¿Será que la perspectiva más universal, no es tan mental, no es tan filosófico, pero que eso que me movió a un nivel consciente y a un nivel inconsciente, no lo puedo tomar como respuesta? ¿Por qué? Porque la respuesta es la conclusión de ir paso a paso desde la pregunta hasta la respuesta, ¿ya? Entonces, solamente cuando tengan la conciencia de eso, la conciencia es algo que se cocina adentro. La conciencia, el conocimiento no, el conocimiento se da afuera y se acumula, pero la conciencia es algo que se tiene que cocinar adentro de uno. Entonces, este libro es para activar esas posibilidades de conciencia. Ahora, ¿cómo maduro una conciencia? Cuando fui paso a paso desde el principio hasta el fin. O sea, ¿cómo tomo conciencia de cómo se hace una tortilla de papa, no? Una tortilla de patata. Cuando, o sea, ¿dónde está la clave? ¿En que llegue el resultado de la tortilla de papa o que pueda reconocer todos los pasos desde comprar los huevos y incluso desde donde vino los huevos y las patatas hasta todos los errores que fui cometiendo para hacerlo? ¿Dónde está la conciencia? ¿Está en la tortilla bien hecha? ¿O está en el proceso de llegar a ese punto? Cuando digo tomo la conciencia, si simplemente mi madre me muestra la receta y yo lo imito, así, y no sale igual, pero tiene que haber un punto de no imitación. Esto es clave. Si algo, el que le resuena a este libro, es para abrirle una posibilidad de conciencia y obviamente de conciencia de expresión particular, que os detone preguntas nuevas, que os genere una autorreferencia donde se cocine tu conciencia, pero jamás sea una cosa de imitación. Porque cuando es imitación, es tomar una respuesta externa, validarla sin cocinarla adentro. ¿Qué pasa cuando la cocinas adentro? ¿Qué pasa cuando no la cocina tu mamá? Se te rompen los huevos mucho más, te pasas con el aceite. Significa que cuando lo cocinas y te animas a tomar el punto de conciencia, ves más tu margen de error. ¿Se ve? En la imitación, no. En la imitación, pero la clave es tener otra relación con el error. Otra relación con el error. Porque cuando veo el error que naturalmente ocurrió, normalmente
hemos tenido esta cosa de lo he hecho mal, ¿no? Ahora tenemos que tener... Es que el error me está indicando dónde está, por así decirlo, dónde está el camino para la expansión. Cuando veo la limitación, estoy ante las puertas de la expansión. Pero antes, cuando veía la limitación, o sea, la relación con el error es una equivocación. Me he equivocado, o sea, es una equivocación. Una cosa es un error y otra cosa es una equivocación. Errores a patadas, pero equivocaciones ninguna. ¿Ya? Entonces, es otra manera de ver nuestro límite como la posibilidad de expansión más que un autocastigo o algo así. ¿Alguna pregunta? No sé qué decir más. Sí. A mí siempre me ha provocado mucha rabia eso de que el vacío me use. Y nos use, no a mí, Sí. a los seres humanos, porque Sí. yo soy muy afortunada, pero hay otros que considero que no es así. Entonces Claro. me cabrea mucho. Entonces te ves más como algo que como nada. Por eso te cabrea. O sea, te ves más... ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, que a mí me ha cabreado siempre mucho que el vacío nos usara, sobre todo para la gente que lo pasa peor, aunque a lo mejor no sea mi caso. Entonces, siempre he sentido, yo resueno con esto, pero eso me suena a manipulación. Y os tenéis que jorobar para que yo sepa cómo soy. Claro, porque lo ves, Un poco duro. lo estás viendo más como algo que como nada. O sea, imagínate que tú estás haciendo un programa informático. Tú haciendo un programa informático. Y sobre el programa informático, tú vas viendo y cometes errores y bueno, hay fallas en el sistema. ¿Te dirías qué injusto fue para ese fallo? Porque te colocas más en el lugar del que falla que en el lugar que está entendiéndose a través del fallo. O sea, no te ves como 7, no sé si me entiendes, ¿no? Sí. No te ves como 7, te defines como 4, entonces es injusto. ¿Se va viendo? Yo qué sé, es como imagínate, la parte de tu cuerpo diga, joder macho, qué suerte el corazón, sí que bombea y yo estoy aquí en el escroto, ¿no? O sea, ahora, para esa percepción, pero para el organismo necesita un escroto y necesita un corazón. O sea, para la perspectiva universal no hay justicia o injusticia, hay función o disfunción. Ahora, obviamente, eso en un punto nos va... pero ¿qué pasa con el niño de África, no? O sea, eso tendrán que ver, va a estar en el lugar de sus valores. En el lugar que se define como identidad. Ahora, ¿me voy a volver un hijo de la grandísima puta por no tener valores? Tendrán que verse por sí mismo esa lógica. ¿El corazón funciona por valores o por coherencia? Normalmente cuando ves un ecosistema de esto de, joder, ¿cómo mantiene este equilibrio tan brutal, ¿no? Adentro, ¿cómo mantiene ese equilibrio? Te digo yo, adentro de una selva, que ninguna pantera es asociado a un ONG, ¿eh? Porque lo único que hace la pantera es ser un elemento coherente con su función de conciencia en ese momento. Coherencia, no bueno. Es otra cosa que abre, es que es mucho más vincular la coherencia que la bondad. Porque funciona ese ecosistema sin buenos y sin malos. Sigue siendo un ecosistema adentro de lo que podríamos llamar disfunción, eso.
Pero tomen la analogía, es que lo que nos mantiene vinculados en funcionamiento no va a ser un valor. ¿Cómo es esto de...? La verdad que es cada vez más claro, ¿eh? No sé para usted. Los valores, mira, los valores siempre... Porque como tengo que... El valor te limita, porque tengo que cumplirlo adentro de ese marco del valor. Entonces, si me limita, significa que hay todo esto que estoy negando. Antes o después, eso que estoy negando va a venir a tocarme la espalda y decir, tú no estás mirando esto. Y de la forma más difícil, porque como estás protegiendo ese valor, entonces tenemos la pureza de los curas, es un ejemplo, ¿no? De no sentirse tentados por el instinto sexual. Como se tienen que mantener en ese valor, tienen que negar todo esto. ¿Qué pasa? Tú niégalo, en un momento es una represión y en otro momento es una reacción inconsciente. Y te encuentras que como ibas a encontrar la pureza a través de la negación sexual, acabas teniendo sexo con la pureza. Porque el valor te va a limitar. O sea, pongamos... Hay una parte que vemos y hay una parte que no vemos. Lo que podríamos llamar una parte consciente y una parte inconsciente. Tomen esta analogía, quizás con esto ya cerramos, ¿sí? Porque me parece muy útil. Esa parte que ves es como si fuese tu linterna, ¿sí? Esa linterna está viendo una parte, imagínate que está todo oscuro esta habitación y hago con la linterna y estoy viendo esa parte, ¿sí? La parte mi consciente, pero hay un montón de cosas que no estoy viendo. Ahora, ¿qué es más importante? Defender la veracidad total de lo que estás viendo o abrirte a lo que no conoces. Es decir, es más importante es más importante y mucho más tremendamente amplio lo que desconocemos que lo que conocemos. Entonces, tengo que dudar de lo que conozco para abrirme a lo que desconozco. Un poco por acá también va, o sea, poder reconocer los límites de eso que conozco. Porque cuando puedo ver ese límite de lo que conozco, o sea, es más importante que el negro amplíe mi visión, que mi visión quiera que todo eso encaje en mi lucecita. ¿Se ve eso? Bueno, más bien hemos estado como diseñados para decir lo que hay en esta lucecita es lo más importante. Tú que estás viendo otra cosa, no, estás equivocado. Tienes que mirar cómo lo está haciendo mi lucecita. ¿Se va viendo? Entonces, como no lo haces, pelea. ¿Se ve? Ahora hay una posibilidad de, bien, yo veo esto, no veo lo que me estás diciendo, la verdad es que no lo veo, pero dudo de esto. Dudo en el sentido de, no es falso lo que estoy viendo, no es falso, está limitado. ¿Qué pasa? Cuando nos mueve lo oscuro, cuando estamos más abiertos a lo que desconocemos, expande lo que reconocemos más bien, ¿no? ¿Se ve? La ciencia llegó a un punto porque defiende adentro lo que puede ver. Y le es muy difícil dudarlo. Porque eso ocurre en el observador, que es un territorio íntimo de autorreferencia. ¿Y no es más fácil, David, encender la luz que apagar la linterna? No entiendo. A ver. Claro. O sea, para reconocer todo lo oscuro, Sí. tienes que dudar del pequeño foco que te alumbra. Sí, pero ¿apagar? Claro, apagas para poder intuir qué es lo que tienes oscuro. No, porque lo que estás... la linterna no está equivocada, está limitada. No, está limitada. Ya, entonces ¿por qué la apagas? Pues para poder percibir el resto. No, porque dime cómo lo vas a ver. Bueno, Conciencia es que lo invisible se haga visible. Claro, y eso no es iluminarlo en lugar de... No sé si me explico. Para mí es más expandir la luz de mi linterna, más que apagarla. La luz.
no la el Es foco como de si la te luz. vas Ah, encender la luz y no el foco. Ah, perdón, no te estaba ¿sabes lo que te estaba entendiendo? Que era mejor apagar la linterna Claro, ya y encender la luz. claro. Bueno, sí, o sea, toma es una analogía, ojo, no. Espera, con lo que ha dicho Teresa, ¿vale? Lo Sí. mismo. O sea, a mí me joroba mucho que no use. Entonces yo sé que todo eso es cierto, yo sé que todo eso está ahí, yo sé. Y no hago más que mover la luz. Digo, coño, enciendo la luz y lo veo de una puñetera vez. Sí, no, pero hay una cosa. No vas a hacer el paso a paso de conocer cada parte de la habitación. Espera. No vas a querer de una entenderlo todo, lo que significa que no vas a ver el proceso. Los cuadros. No, pero después me maravillo y puedo ir observando cada parte. No que de la otra forma, en mi percepción, Ya. tengo que apagar esa luz para decir, bueno, si es que hay más, ábrete a ese oscuro. Sí. Digo, coño, pues enciendo la luz. Enciendo la luz. Claro, y lo veo. Parece que suena lindo, pero parece que no funciona así, No, ya lo en mi sé, experiencia. ya lo sé. Entonces, quedámonos con la verdad de lo que ocurre hoy por hoy. Parece que no es como todo al mismo tiempo. Claro. Entonces, Ahí entra el condicionante que decía Tere que no es que quiera ser protagonista, sino que dices, es que me resulta más fácil que no que dices tú, estate quieta, que yo te voy a poner el foco donde me dé la gana. ¿Sabes? Entonces dices, bueno, pues vale. Entonces, estoy siendo continuamente un robot. No puedo dirigirme... porque no te ves como 7. Si te viese como 7, Claro, te verías como a 7 no le duele, a 4 les cuece. Hombre, Sí, eso es verdad. O sea, no os abre esto un camino de rosas y lindo. claro. O sea, os abre porque, a ver, eso donde está puesto mi identidad, cuando eso que define mi identidad, cuando es desconstruido de alguna manera, es doloroso. Claro. Es doloroso, ¿para qué negarlo? O sea, es doloroso. El tema es que poder encontrar la manera de pasar por ese dolor sin sufrimiento, ¿vale? Por ahora, pasar por ese dolor nos espera algo no mucho mejor, sino mucho más amplio. Eso es una elección, o sea, la elección de querer mantenerse en el mundo de los placeres, si uno puede, porque hay un momento que no puedes, por mucho que quieras. La verdad, hay un momento que yo quiero simplemente pasarla bien, pero no, es que algo no te va a dejar solamente pasarla bien. Placeres. Entonces, o sea, quiero que todo esté acorde a lo que para mí se siente bien. Pero entonces siempre vas a estar adentro del placer de tu... Porque mira, lo que es placentero para tu identidad, a lo mejor no lo es para mí. Es decir, si tú mantienes la estructura del placer a tu identidad, te tienes que mantener adentro de ese límite. Ya, pero yo no te hablo ya tanto del placer, sino de la conciencia de decir, vamos a ver, sé que tengo que transitar esto, el error, Sí. lo bueno y bonito, ya se sabe lo que es. Entonces, vale, voy a transitar el error. Pero es que estoy continuamente transitando el error para que se expanda la conciencia. Sí. El error lo sufro yo. Te digo el error, ¿quieres que en algún momento deje de haber errores? O sea, No, lo que quiero es que no duela. ahí te acabas de encontrar. No quieres que duela, quieres que esto sea un camino del placer. No, tampoco. No, digo, vale, tú dime, Bueno. tengo que caerme en ese agujero, me caigo. Sé que me voy a abrir la cabeza, que se me va a quedar... Digo, bueno, pues a tirarse al agujero. Sí. Pero, coño, ¿cómo duele? Sí. Asumes el dolor. Sí, asumes Pero el te sales dolor. de ese agujero y te pones el siguiente y dices, a ver, ahora ver cómo te duele este si te rompes el otro brazo. Claro. Entonces- Si puedo añadir, es que empieza a funcionar algo que se llama anticipación. Y entonces, esa linterna, por ejemplo, te permite ver el error. Y al verlo, a focalizarlo, tú ya se queda como algo instalado y entonces te anticipas y ya decides si quieres caer de dentro o no, depende ya. Pero sí que hay un instante, o sea, realmente el placer, bajo mi punto de vista, lo que llevo investigando, es que se instala aquí una incoherencia que todo es placentero hasta el error. Porque dentro de ese error pillas otra cosa interna que se despierta otra cosa. Entonces, constantemente es algo que se activa
y entonces te da como, no sé, la vida, no sé, es como que no te sientes que estás usando por acción ni nada, porque no hay diferencia entre el vacío, la nada, la gente, bla, 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 y entras en otro circuito. Sí, hay un momento. Porque lo que duele es la Sí, hay un momento, repetición pero nunca deja de haber ese... ¡Ay, hostia, cómo duele! No, Pero- además, por otro lado, si lo que tienes que transitar es, me tengo que partir ese brazo para ver lo que se experimenta. Y dices, uy, anticipo, me voy a partir el brazo, me va a doler y decido... Es que es más verdad eso, ¿eh? Es que es más verdad eso. Te anticipas Te anticipas no porque vas a elegir ir a la izquierda o a la derecha. Te anticipas que ves que vas a la derecha. Aunque quieras ir a la izquierda. O sea, tu anticipación no se ajusta al deseo de tu identidad siempre, ¿eh? La anticipación es, ves por dónde va la onda y puede ser que digas, bueno, entonces me pongo un poquito más flojito Cooperando. porque realmente yo quiero ir ahí. O sea, mi identidad quiere ir ahí, pero anticipa que por ahí. O sea, la anticipación no es algo que uso para poder mantener anticipación universal, ¿no? Adentro de lo que mi identidad quiere. De hecho, hay mucha anticipación de, hostia, esto no lo quiero para nada. Pero luego hay una parte que es verdad que algo dice, pero ¿qué es más importante? ¿Mi deseo o el propósito de la realidad? Y empieza a ser mucho más, se empieza a instalar mucho más el propósito de la realidad que el deseo de mi imaginación. En la medida en que nos vamos poniendo disponibles. Sí, se va tomando eso. Que es como más llamativo. Esto también es un enamoramiento de la realidad y su origen. No de la fantasía que tengo de la realidad ni del origen. O sea, es como es una reconexión de integridad con lo real y lo que lo originó. Y entre ese 7 y 1... corrijo a 4. Porque la realidad es totalmente íntegra. Todos los planos están... Diferencia entre 7 y 1. 7 es todos los planos no manifestados. 1 es todos los planos manifestados. Que se va ajustando la integridad de la realidad, que es indiscutible, se va ajustando con lo que precisa cada momento del tiempo, ¿sí? No sé si hemos perdido a los primerizos, ¿eh? Pero... Un poco más alto, no te escucho. El propósito del libro, que es claramente eso, dar a conocer, no sé cómo llamarlo, como tú dices, ¿no? Que ponerle un nombre a eso es difícil, pero la pregunta también es difícil, pero ¿hay Sí. algún punto de conexión de que quienes estén interesados en esto puedan estar más cerca? Quiero decir, No entiendo. ¿tienes alguna manera de a lo mejor, no sé, contactar con personas que estén... Ah, bien. Es una pregunta un poco así, pero... Sí, El libro en sí es para a nivel individual y eso, pero ¿hay otra forma de también a una... sí hay personas que se encuentran ahí como grupos y todo esto, pero es muy importante señalarte una cosa. Esto, lo que perspectiva universal, no es una cosa de organización. Claro, porque es que el problema es, tú lo has denominado aquí desdoblamiento de todo Sí, pero que, bueno, eso, conciencia y tal. sí. Pero es que claro, luego es un poco difícil. Difícil. Claro, está bueno poder tener este feedback con personas y esa posibilidad está totalmente. ¿Eh? Sí, esa posibilidad está totalmente. Ahora, otra cosa es... Sí, esa posibilidad está completamente, la vas a encontrar, está por todos lados. Ya, pero... tú sabes, No sé. es que no es fácil, No es fácil que... es complicado a veces, pues hay tanto de todo que... a veces... No, tu autorreferencia tiene que ser el corrector ahí. Claro, Sí, pero... vas por aquí, por allá, vas viendo y Sí. luego vas definiendo un poco qué es lo que sí, qué es lo que no, y a veces sí. Te mareas. vas al tiempo y No. dices, esto no es, y dices, ay, tengo que encontrar, pues si no, va a haber una explosión en cualquier momento. Quiero decir, esto es a veces realmente complicado, ¿eh? A menos que pues, se den las circunstancias en la vida de que está ahí. Ya. Entonces, ¿verdad que eso a veces es un poco difícil? Sí. Es una pregunta un poco... Sí, está bien. No sé.
¿Sabes lo que pasa? Dices no es, ¿no? Esto no es... Espera. Sí es, pero limitado. Toda cosa que veas no es absolutamente falso. Ni es absolutamente es. Lo que la lógica te permite ver es dónde está el aporte y dónde está el límite. Eso, poder verlo en todas las cosas, donde nada puede venir a la existencia sin un aporte y nada puede venir a la existencia sin límite. Entonces va a tener un margen de filtración y un margen de error. La lógica en autorreferencia te da como un radar interno para ver cuál. ¿Ya? No hay nada totalmente equivocado, ¿eh? Activarlo más. No sé cómo. Ya. No sé. ¿Tú qué piensas? No te ha pasado la pelota. Ahora vamos más o menos, ¿no? Este 3-4, este 3-4. Este 3-4. Sí. Es como que no esforzar. ¿Cómo, perdón? Fíjate, en toda la charla que has dado, que a mí me parece que has hecho un esfuerzo increíble, que está muy bien, y que has dado continuamente ahí en el punto. Sí. Pero realmente a veces es difícil poder, ¿verdad? Pero quizás esa es tu percepción, No, no sé. Sí, pero no. Sí, está muy bien, que es una manera de entrar en ello. No es fácil hablar de ello. No es fácil hablar de ello. Es que, ¿por qué tendría que ser fácil hablar de ello? O sea, lo que importa es, a ver, en última instancia es la coherencia con cada proceso, no la imitación con otro. Porque, a ver, espera, un aporte absolutamente funcional y legítima, a lo mejor no es de comunicación. Pero como tú bien dices, ¿no? Antes, es importante también que hay puntos de conexión, ¿no? Sí, es importante, pero no es esencial. O sea, lo esencial es tu autorreferencia. Toma ese punto. Voy a terminar con una cosa que me parece que lo pueda englobar. A ver si te puede ayudar. Porque en última instancia, en las grandes confusiones, lo que te mantiene es una simpleza brutal. Y es la siguiente. Para mí, así para redondear, que nada es verdad. Tómalo desde donde... Nada es verdad. ¿Ya? Entonces, todo es posible. Espera, sigamos, ¿eh? Para que una posibilidad, si todo es posible, para que una de esas posibilidades sea legítima, se tiene que dar un requisito, que es que pueda ser coherente e íntegro con la realidad. ¿Vamos bien? Entonces, nada es verdad, entonces ese es tu sostén. Estoy confundido, no sé cuál es la respuesta. Nada es verdad. Nada es verdad, ahí sostente. Porque ese es el punto de verdad. Ay, pero no sé cómo es el grupo. Nada es verdad, sostente ahí. Se te va a aclarar desde la nada. Nada es verdad. Entonces todo es posible. Ahora, para que una posibilidad sea legítima, tiene que poder darse el requisito de ser coherente e íntegra con la realidad. ¿Ya? Sigamos. La realidad, la integridad de la realidad no es fija. Cada punto del tiempo que forma la línea del tiempo es íntegra en ese lugar. Entonces, cuando es todas las posibilidades son legítimas según el punto de realidad que corresponde. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es ser coherente e íntegro con la realidad? No lo vas a encontrar en tu pasado. O sea, no es a esta idea del pasado, a esta posibilidad del pasado que hubo en el pasado, me mantengo coherente e íntegro con eso. Eso no va a ser como funcione la realidad. Entonces, ¿qué es lo que te va a dar la coherencia e integridad con la realidad? Es este punto. Entonces, es una sincronización
es una sincronización con el presente. No es una repetición del pasado. Porque lo que digo que es coherente y lo que es íntegro, casi siempre lo saco por el pasado. Entonces, no es una repetición lo coherente y lo íntegro, es una sincronización en el presente. Lo que te sostiene en todo esto es que nada es verdad. Todo esto es una posibilidad de expresión de la verdad. El modelo lógico no es la verdad. El modelo lógico es una herramienta para que la nada pueda tener una expresión legítima y coherente en este punto del tiempo, en este punto del tiempo y en este punto del tiempo. No hay que defender el modelo lógico. Ya. No, es el a dónde voy. Que lo legítimo y lo coherente de una posibilidad no es un modelo. El modelo tiene que romperse, modificarse todo el rato. Lo bueno en este modelo es que tiene adentro de su formateo la posibilidad de dudar del modelo. La posibilidad de dudar del modelo. Que puedo dudar del modelo, ya no estoy en el pasado. Estoy sincronizado en el presente. Entonces, en el momento que se integra este Wi-Fi autorreferente, tu realidad en sentido puro va a ser el lugar donde se va a emerger tu respuesta. No de una información. Una información la conozco, la entiendo, pero es adentro donde me doy cuenta, ¿ya? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, ya dije gracias al principio, ¿no? Redefinir el propósito que mantenemos con esta realidad. Gracias, Madrid. Gracias.